patrón compuesto. Que este sí que ya tiene, tiene la suficiente complejidad para ya poder jugar un poquito con él, ¿vale? Fijaros la idea, la motivación. ¿Os acordáis cuando antes en los entornos gráficos tú podías hacer un gráfico agrupando elementos, ¿no? Es decir, bueno, pues cojo una línea, un punto y no sé qué, los agrupo y luego trato el grupo como un elemento más y lo muevo por pantalla, lo puedo duplicar y mover, ¿vale? Entonces, este patrón lo que pretende es trabajar con elementos sencillos y elementos agrupados de la misma manera. Homogeneizar esto para aprovechar y ya que tengo la capacidad de mover cosas por la pantalla, dice, bueno, pues que pueda mover o un elemento o una agrupación de elementos. Y para mí todo es lo mismo y así todo el código es más reutilizado, ¿vale? Entonces, imaginaros ahora este problema. Queremos construir un árbol, una estructura en árbol con valores numéricos. Una estructura en árbol de valores numéricos. Es decir, que tendremos nodos con valores numéricos, que llamaremos hojas, y nodos que contienen otros nodos compuestos. ¿Vale? Tenemos un nodo que van a ser hojas, es un valor numérico, o una agrupación de elementos, que es un nodo compuesto. ¿Vale? Si intentamos añadir a un nodo hoja, debería lanzar una excepción de que esa operación no está soportada. Si intentamos borrar un nodo hoja, pues no hace nada y no genera ninguna excepción. Vale. Si se intenta añadir o borrar un parámetro null, no hace nada y no genera excepciones. Es decir, como que si haces un null, pues como que lo olvide. ¿Vale? Y queremos crear varias operaciones para hacer sobre el árbol completo. Como puede ser, dame el número de nodos, dame la suma de todos los nodos hoja, o dame entre todos los nodos hojas, dame el mayor. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues no sabíamos patrones, nos dicen, hazme una clase que maneje este árbol. ¿Vale? Yo no sé patrones y se me ocurre esta solución. ¿Vale? Fijaros, este sería un caso de funcionamiento, donde tenemos un nodo raíz, tenemos aquí, este es una agrupación, tendríamos dos nodos hojas y un subnodo. El subnodo a su vez tiene dos subnodos y un nodo hoja, y este ya tiene solamente dos hojas. ¿Lo veis? Entonces, sería para representar este tipo de árbol. ¿Vale? Y bueno, pues yo me pongo a programar y digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Y dice, vale, me creo lo que llamo la clase árbol de números. ¿Vale? Me creo la clase árbol de números. Donde tengo un atributo que es valor entero. Número. ¿Vale? Pues cuando soy un nodo hoja, necesito un número. Entonces tengo un atributo que es el número. Cuando soy un nodo compuesto, tengo un nombre. Entonces me creo un atributo que es nombre. Para cuando yo sea compuesto es el nombre. Y cuando es hoja, soy el número. Y luego es posible que como un nodo pueda tener varios subnodos, ¿lo veis? Pues me creo una lista de mí mismo. ¿Vale? De mí mismo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Dice, vale, ahora me hago dos constructores. Un constructor cuando soy una hoja. Entonces yo me creo un constructor con un valor numérico y ya creo como una hoja. Me creo un constructor cuando soy un nombre string, que voy a crear un nodo compuesto. Y luego ya pregunto si soy compuesto, pues claro, como tengo dos funcionalidades, pues si soy o no compuesto. Y luego digo, añade un nuevo nodo, ¿lo veis? Al nodo actual le añado un nuevo nodo. O al nodo actual le quito un nodo. Y luego a todo mi árbol le digo dame tu número digamos, la suma, el más alto, o lo paso a string. O aquí número de nodos. ¿Lo veis? Esto va a funcionar. Yo me lo he hecho así, se me ocurrió una buena idea y digo, una clase que es árbol de números. Sí, funciona perfectamente. Si veis al código, lo tenéis funcionando todo, ¿eh? Es decir, perdón. Si ves el código, tendríamos... vamos a ver si lo sacáis. Aquí es el compuesto. Este de aquí. Aquí tenéis esta clase. ¿Vale? Vamos a ampliarla. Fijaros. Este es el árbol de números. Tengo unos test para hacer la suma y todo funciona correctamente. ¿Vale? Fijaros, lo que hemos dicho antes, ¿no? Pero claro, empiezan a aparecer cosas. ¿Veis? If. ¿Lo veis? ¿Qué antipatrón es este? ¿Qué antipatrón es? Código espagueti. Empieza a aparecer mucho código espagueti.
Y ahora fijaros, claro, empiezas a analizar. Tenemos la clase el test, es decir, que si queréis, repito también, si queréis ver cómo se hubiera hecho el test de esta clase, os vais a la zona de test y tendréis que tener ahí pues el test correspondiente, que estaría aquí, el compuesto de árbol de números. Este es el test. Y lo pruebas. ¿Qué hago? Que me monto el árbol que habéis visto en la transparencia y entonces empiezo a hacerle test a ver cómo funciona y todo funciona perfectamente. Y realmente está bien programado, a nivel correcto, ¿no? Que funciona. Pero fijaros, primera pregunta. ¿Tiene cohesión? ¿Tiene alta cohesión? ¿Vale? Y dices, es que clama al cielo, es decir, fíjate que habéis hecho con una clase que tiene dos responsabilidades. Una cosa es un nodo hoja y otra cosa es un nodo compuesto. Y ahí mezclado en una sola clase las dos responsabilidades de ser nodo hoja y ser nodo compuesto a la vez. ¿Lo veis, no? Y ahí te da el primer indicio. Es decir, aquí hay, es decir, es una primera solución que evidentemente parece que va bien, pero ya dices, ahí me está diciendo que esto va mal. Vale. Dos. Fijaros que aparece que no cumple los principios, es decir, no hay una sola responsabilidad, aparece un código espagueti. Y dice, ¿por qué aparece el código espagueti? Pues estoy un rato preguntando, ¿yo quién soy? Según quién hago una cosa o la otra. Dice, ya, porque tienes un tipo de nodo, y si tuviera nodos decimales, nodos numéricos y nodos string, ya tenía que hacer como tres preguntas. Si soy un nodo numérico, hago esto, si no, hago otra cosa. Sería un código espagueti, va creciendo con grande. ¿Qué ocurre? Que luego este mantenimiento va a dar problemas cuando queramos meter una nueva operación. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué dice el patrón? Dice, vale. El patrón dice, mira, este es el patrón compuesto. Y fijaros, dice, hay que hacerlo de la siguiente manera. Hay que crear, fijaros, hay que crear una clase padre que le vamos a llamar que tiene el rol de componente. Y eso le llamo un rol. El rol de componente, que es una clase abstracta. ¿Vale? Esta clase componente, que es la clase abstracta, es la que va a ver el cliente. Es decir, el que utilice el árbol de números solo ve esta clase de aquí. No puede ver el resto del patrón. Para él debe permanecer como oculto. ¿Vale? Entonces, el cliente que depende de la clase padre, que es abstracta, que es una clase estable. ¿Vale? Fijaros que aquí te pone un ejemplo concreto. Claro, yo tengo que plasmar el patrón con un ejemplo concreto. Pero luego a lo mejor tu realidad es algo distinta. Y dice, bueno, pues en este ejemplo te define un atributo de tipo string. Y fijaros que añadimos unos métodos, como sea, es borrar un componente, añadir un componente, decir si es compuesto, y aquí una operación, que como es así un ejemplo demo, hemos puesto operaciones visualízate. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces, las operaciones que puede ver el cliente, ¿dónde tienen que estar? En la clase padre. Tiene que estar en la clase padre, porque si no, no las va a ver. Lo que no está en la clase padre, el cliente no lo ve y no lo puede utilizar, porque no es parte de interfaz público. ¿Lo veis? Vale. Luego te dice, ¿qué tienes que hacer? Por herencia, heredar dos elementos. Por una parte, la clase hoja, y aquí te pongo un ejemplo que podría haber dos hojas, y por otra parte heredar la clase compuesta. Entonces ya tengo tres roles. Rol componente, que es la clase padre abstracta. Rol hoja, que es el que es elemento individual, que representaría la hoja de mi árbol. Y el rol compuesto, que es el nodo. ¿Lo veis? El patrón me muestra tres roles. Componente, hoja y compuesto. La hoja y el compuesto van por herencia al componente. Por lo tanto, esto tiene que aparecer en el diseño. Y luego, además, como el compuesto, ¿qué es el compuesto? Una agrupación. Y trata por igual hojas y nodos. Entonces, ¿qué es? Una lista, ¿lo veis? Una lista ¿de quién? De componente de la clase padre. Porque así, a su vez, yo tengo una lista como de la clase padre y que puede ser a su vez o una hoja o otro compuesto. ¿Lo veis? Entonces, repito, fijaros que lo que yo quiero montar es esa estructura. Está claro que mi solución inicial no fue bien y entonces él me plantea una solución. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es lo que no hay que perder de vista? Que aquí ya manejo 3 roles, 3 clases, 3 roles. ¿Vale? Además, maneja unas relaciones. Maneja relación de herencia y maneja relación de composición. ¿Lo veis? En este caso, cuando... claro, porque yo os he dicho que la composición dibujé las dependencias hacia abajo, ¿no? ¿Lo veis? Pero como tenemos herencia, pues al final la herencia, que es la más fuerte, es la que domina. Entonces, bueno, pues esto yo lo hago así bien por mi herencia y el compuesto, pues lo dibujo al revés. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Vale? ¿Lo veis? Y tal. Y dices, vale, ya he pillado el patrón. Es decir, hay que hacer un nodo hoja, un nodo compuesto y un nodo componente. Claro, esto no es tan trivial, porque yo ahora voy a partir de esta clase y la quiero arreglar. A ver cómo yo la voy a adaptar. Es decir, tengo mi clase que es así, que funciona y la quiero adaptar. No olvidéis algo que es muy importante. Es que el cliente, que para mí el cliente es quien utiliza esta clase, solo tiene que ver la clase padre. Por lo tanto, no podéis hacer relaciones de cliente aquí. ¿Vale? La clase padre. ¿Por qué? Porque yo hago operaciones sobre la clase padre. ¿Vale? Claro, que se hoja y el composite y la clase componente, o sea, abajo, Sí. ¿no son la misma? No, esto es una clase y esto es otra clase. ¿No ves? Cada caja es una clase. Que es UML. Son clases distintas. Lo que te dice es, en lugar... Claro, ¿qué hemos hecho aquí? Una clase gigante, un blob. No, hemos hecho muchos errores. Una es un blob, otra es un... No hemos seguido una responsabilidad. Que tenemos 2 responsabilidades. A veces hace de hoja y a veces hace de compuesto. Dice, no, tío, sepárame en 2 clases. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que hagas una clase que hace la responsabilidad de hoja y otra clase la responsabilidad de nodo compuesto, de nodo. Pero claro, tú dices, ya, pero es que yo tengo que tener una unión entre ellas, porque yo tengo que tener una lista de clases que no sé si son hojas o compuestos, porque puedo hacer cualquier combinación. Y si ves el ejemplo, dices, no, mira, aquí tengo 2 hojas y un compuesto, pero yo quiero que este raíz, que es un nodo, para ellos esto sea lo mismo. No quiero ver hojas o compuesto, yo quiero ver lo mismo. Para ver lo mismo, ¿qué ocurre? Que es un nodo compuesto de la clase padre que puede ser o hoja o compuesto a su vez. Por polimorfismo. ¿Lo ves? Claro, ahora viene el problema. ¿Cómo adapto yo eso? ¿Lo veis? ¿Cómo lo adapto? Y aquí tengo varios problemas. Uno, entonces, por eso, poner aquí rol componente, rol hoja, rol compuesto. Y yo, ahora aquí tengo el árbol de números. Entonces, dice, vale. Primero, ¿qué voy a hacer? Me pongo los roles en un lado, porque si no, cuando tienes habilidad puede que no, pero al principio ponerlo. Tengo rol de componente, rol de compuesto y rol de hoja. Y al otro lado ponerle el nombre que ahora vais a utilizar, pero para que no pierdas la referencia de quién hace de quién. ¿Vale? Y dices, vale. Necesito, fijaros, necesito la clase padre. ¿Cómo la vamos a llamar? Esta era mi clase que yo quiero transformar o aplicar el patrón. ¿Cómo vamos a llamar a la clase padre? Y hay que elegirle un nombre. Normalmente yo a la clase padre le elijo el mejor nombre de todos. Dice, vale, pues si aquí se llamaba árbol de números, no me voy a volver loco. Voy a hacer árbol de números. Entonces, ¿qué hago? Que el que hace rol de componente ahora se va a llamar árbol de números. ¿Y ves que hago esta asociación? Para que no se me vaya un poco la olla. Por lo tanto, esta es una clase padre. ¿Cómo tendrá que ser? Abstracta. Vale. Ahora necesito que alguien haga el rol de hoja. ¿Cómo lo vamos a llamar? Porque el nombre de árbol de números está cogido. Y este nombre está cogido. Necesito otro nombre. ¿Qué hacemos? Entonces, muchas veces es una buena técnica es meterle los nombres del patrón como coletillas a tu nombre principal. ¿Vale? De tal manera que digas, vale, pues entonces le llamo aquí árbol de números, hoja. Árbol de números, compuesto. Este haría el patrón, haría el rol de compuesto y este hace el rol de hoja. ¿Por qué? Porque estos nombres son sacados del libro de Goff. Entonces, son nombres típicos donde ve los ejemplos. ¿Qué ocurre? Que si alguien va a tocar este código en el futuro y ve estos nombres, dice, ya está, ha hecho el patrón compuesto. Entonces, en cuanto tú ya sabes lo que ha hecho, ya sabes las relaciones por qué están
¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Y por qué hay esas relaciones? Entonces, como entiendes el código, es más fácil que lo toques. Si no, si tú tuvieras que tocar esto, tendrías que entender por qué hay una herencia aquí, o en este caso una implementación, por qué está este compuesto aquí arriba. Tendrías que entenderlo. Si te sabes el patrón y ves este código, como lo entiendes, o ya lo sabías, es más fácil que lo toques. Por eso muchas veces, si tenemos que inventarnos nombres, muchas veces es meterle las coletillas del patrón. Y así como que me sitúo, ¿vale? Fijaros el primer detalle. Dice, anda, pero tú no has puesto aquí una clase padre abstracta. ¿Lo veis? Y dices, ya, es que el patrón no hay que hacerlo a rajatabla, es coger la idea principal. ¿Por qué no lo he puesto? Porque no tengo ningún atributo. Y si no tengo ningún atributo, ¿para qué voy a hacer una clase abstracta? Mejor hago una interfaz. ¿Lo veis? Y digo, vale, pues me he hecho una interfaz. Pero no perdamos la perspectiva. Es una interfaz, por lo tanto, en sí mismo es abstracto. Pues digo, pues ya está, genial. ¿Vale? Meto los métodos. ¿Qué método voy a meter? Los que tú quieras. No tengo por qué meter esto de aquí. Es decir, realmente yo digo, vale, ¿quiero añadir? Sí, pues meto añadir. Estos suelen ser casi siempre los típicos. ¿Quiero borrar? Sí, voy a meter borrar. Vale, ¿qué más? Digo si soy compuesto. Porque a veces pues puede venir bien preguntar si eres compuesto o no para ver violaciones o lo que fuera. Vale. Luego hago número de nodos, la suma y el más alto. Y me devuelve de este árbol el número de nodos, la suma o el más alto. Vale. Sigo con el rol. Y digo, vale, ahora por herencia, ¿qué tengo? El árbol de números y el árbol de compuesto. ¿Qué tengo en el árbol de números? Solamente el número. ¿Qué tengo en el árbol de compuesto? Solamente que es compuesto. Por lo tanto, tengo que tener un nombre del compuesto. ¿Veis ya que los atributos son distintos? Aquí sí voy a tener cohesión. Y aquí también voy a tener cohesión. ¿Vale? Y luego aquí tienes del compuesto que necesito la lista de los contenidos de mi compuesto. Y por eso es una lista de la interfaz. De 0 a n. ¿Lo veis? Vale. Veamos cómo ha cambiado el código. Veamos cómo ha cambiado el código. Fijaros. Cuando yo tenía aquí el árbol de números, aparecía falta de cohesión. Luego el código espagueti. ¿Vale? Y dice, vale. Y entonces veis que yo aquí pongo la solución. Árbol de números, solución. Me voy a la solución. Estos son los test, perdón. ¿Dónde estás? Árbol de números, solución. Y aquí está. ¿Qué tengo? Los 3 del patrón. Digo, vale. ¿Cómo me queda? Fijaros. Primero, el interfaz, la clase padre. ¿Qué tienes? Solamente los métodos públicos. Más simple imposible. Ese es mi interfaz público realmente. ¿Lo ves? Muy simple. Por otra parte, ¿qué tengo? El nodo hoja. Y fijaros, mi nodo hoja, ¿cómo quedaría? También queda muy simple. Yo implemento la clase padre, ¿vale? Y dices, vale, pues entonces dice, cuando te dicen borrar, dice, anda, si soy una hoja yo no tengo nada que hacer. Pues nada que hacer. ¿Vale? ¿Ves que he puesto un comentario, no? ¿Lo veis? Vale, este se suele poner para denotar que esto no es un despiste tuyo, porque si tú dejas un método en blanco, Sonar te va a protestar. Y te va a decir, a ver, ¿por qué hay un método que no hace nada? No tiene mucho sentido. Entonces muchas veces se pone por una necesidad. Dice, oye, mira, lo pongo porque yo estoy heredando y tengo que sobreescribir este método obligatoriamente, pero no tengo nada que hacer. Entonces queda claro de que en este caso, queda claro que no hay código por la forma en que tú estás haciendo las cosas, pero que está controlado. No es algo que tú te has pistado o te has olvidado. ¿Vale? Luego dices, la suma. Dice, vale, si yo soy un nodo hoja, ¿cuál es la suma mía? Yo mismo, ¿verdad? ¿Qué hace? Vale, pues mi suma es mi propio valor. Dice, ¿cuál es el más alto? Pues si yo estoy solo, soy yo mismo el más alto. Y si me da, ¿cuál era? El number. Ah, sí, el número de nodos. El número de nodos, pues si es el número de nodos, pues yo, pues 1. Solo soy yo, o es un nodo. Yo solo tengo un nodo. ¿Lo veis? Entonces te queda un código muy sencillo. ¿Eso qué es? ¿El número de Nodos que tú tienes que dependen de ti. Sí. ¿Vale? Depende de ti. Y luego, ¿cómo queda el compuesto? Fijaros. Bueno, he puesto varias operaciones para que podamos jugar un poco más con él. ¿Cómo queda el compuesto? También queda como muy sencillo, fijaros. Un atributo privado,
el nombre del nodo. Otro, mi lista. ¿De qué tipo? De el padre. ¿Vale? Que yo también implemento el padre. Y luego dices, vale, empiezas a sobreescribir. Añadir. En este caso sí tiene sentido, tienes algo que hacer. Pues cojo a mi lista y lo añado. Borrar. Cojo de mi lista y lo borro. Sumar. Y fíjate lo que hago. Es, recorro mi lista. ¿No? Esto es Java, esto es las funciones, con las funciones lambda se hace. Lo que hago es, cojo mi lista y la recorro, la convierto en un string. Y ahora, a cada miembro de mi lista, lo que hago es, llamo al método sumar. Es decir, escojo mi lista, hago un for each de toda la vida. Yo tengo una lista. Cojo al primero y le digo, dame el resultado de tu suma. Y se lo sumo al siguiente. Cojo como un acumulador. Cojo el resultado de su suma, llamo al segundo y dices, dame tu suma, vas al tercero, dame tu suma, y lo que hago yo es sumar todos. Por eso es esta operación final que es, voy a cada uno de ellos y le llamo sumar. Esto me devuelve un valor. Y luego yo lo que hago es sumar todos los valores. ¿Vale? Se hace con Java 8, desde Java 8 se hace así. ¿Vale? Esto es el típico for each de toda la vida para sumar una lista. ¿Vale? Es decir, o si lo queremos ver con la transparencia, es, por ejemplo, si yo estoy aquí, este dices, dame tu suma. Este que hace, llama a este y dice, oye, dame tu suma. Se la suma un 4 y le digo a este, dame tu suma y se la sumo. Este que va a hacer a su vez, te va a devolver un 5, porque es 2 más 3. Entonces va a ser 5 más 4 más 1 y sumará todo. ¿Lo veis? Pero el código, si lo analizáis, ha quedado bastante sencillo. Yo lo que hago es recorro mi lista y le digo sumar. Aquí, el más alto, pues igual, recorro mi lista y le digo, dame el más alto. Y ahora lo que hago es sacar el máximo. ¿Vale? Esta parte de aquí, ¿de qué viene? Esto viene es que si la lista o el nodo está vacío, ¿cuál es el más alto de un nodo vacío? Dice, uff. Porque si eso es la suma, dice, bueno, devuelvo un 0. ¿Vale? La suma es 0. Si no hay nada de conjunto vacío, puedo decir que es 0. Pero aquí no puedo dar el más alto. Aquí hago montar una excepción. ¿Lo veis? Número de nodos, doy el tamaño de mi lista, del tamaño de mi lista y el toString y toString. ¿Veis cómo queda? Quedan códigos, clases sencillas, ¿vale? Y tal. Y ya lo hemos resuelto. ¿Veis cómo os ha aplicado el patrón? ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno. Entonces, claro, la teoría es muy fácil. ¿Vamos? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio, que es este. Que es, bien, mira, yo ahora quiero hacer, quiero construir un editor de expresiones, ¿vale? De expresiones matemáticas de valores enteros, solo valores enteros. ¿Qué vamos a hacer? Solamente especificar el modelo. No quiero hacer ni vista, ni controlador, ni nada parecido, sino cómo hago yo el modelo que represente un árbol de expresiones. ¿Vale? Y dices, una expresión es o bien un número, o bien es la suma, resta, división o multiplicación de dos expresiones. ¿Vale? Y finalmente tendremos que tener la operación es operar expresión o desarrollar expresión. Y la expresión se tiene que desarrollar. Entonces, por ejemplo, esto sería una expresión válida, que es un número, una expresión válida. O una expresión válida es 1 más, y abro paréntesis, 8 por 3 y cierro. Por lo tanto, 8 por 3 es una expresión válida, porque fijaros que es la multiplicación de dos expresiones. 8 es una expresión válida. Sí. 3 también. Por tanto, 8 por 3, y por eso la pongo en paréntesis, es expresión válida. ¿1 es expresión válida? Sí. Pues 1 más 8 por 3 entre paréntesis es expresión válida. Aquí lo ves, también tenemos otras expresiones válidas. Por ejemplo, si yo pongo 5 más 3 más 2 sin paréntesis, ¿es una expresión válida? No. Porque una expresión válida no puede ser la suma de tres expresiones. ¿Lo veis? Entonces dices, vale, te dan este problema y dices, vale, ¿esto a qué se parece? A tratar por igual hojas que agrupaciones. ¿Lo veis? Entonces, podrías intentarlo, hacerlo sin el patrón, cosa que yo no lo he hecho, o, si ya te lo sabes, dices, vale, pues como esto yo creo que se resuelve muy bien con el patrón compuesto,
lo voy a hacer con el patrón compuesto. ¿Vale? Y esta es la solución. Otra vez, ¿eh? Solo quiero verlo en papel, sin código Java. ¿Vale? Sin código Java. ¿Cómo es el proceso mental? El proceso mental es, primero, entender para qué sirve este patrón. Dice, vale, y que no se os olvide, el patrón compuesto. Y veis que lo pone aquí. Su propósito es trabajar con estructuras en árbol tratando por igual las hojas que los elementos compuestos. Vale, ese es su objetivo de este patrón. Y esto se parece mucho a lo que yo quiero hacer. Yo tengo un árbol de expresiones. Si os fijáis, es un árbol de expresiones. ¿Lo veis? Se dice, vale, pues sospecho que me puede dar una buena solución a este patrón. 2. Cogéis el patrón por separado, es decir, aislado, e intentar entenderlo. Tenéis el código Java. Si este esquema te lías, vete al código Java y mira mi ejemplo en código Java. Lánzalo, ejecútalo, tengo test también. Ejecuta los test hasta que tú ese patrón, a nivel de Java, esto de forma aislada lo entiendas. Dice, vale, ya lo he entendido. Creo que sé cómo funciona el patrón. Siguiente. Coger vuestro ejemplo que está resuelto. Dice, vale, pues ahora voy a ver cómo he adaptado el árbol de números. Entonces cogéis este árbol de números, ves cómo antes estaba mal, mirar su código Java, entender lo que yo tenía y entender cómo aplicando el patrón se ha solucionado bastante bien el problema. ¿Lo veis? Y el paso cuarto dice, vale, ahora voy a intentar hacer yo este. Ahí sí, por comparación, por similitud o por proceso mental que tú puedas, lo sacas. ¿Vale? Pero lo importante es que no podéis mirar la solución, la tenéis. Tanto la tenéis allí. Pero si miráis la solución, lo hemos fastidiado. No tiene gracia el ejercicio. ¿No veis? Recordad, esto es como ir a un gimnasio. No vale si lo hace el monitor por ti, levantar pesas. Si quieres un músculo, lo tienes que hacer tú.